tal? Muchas gracias, César. Bueno, ya se hizo la presentación de mi persona, ¿no? Quien les habla es el ingeniero Franklin James Cabrera, ¿ya? Ahí un poquito curioso de la programación o la automatización de procesos, ¿no? Ya sea con programación visual o también con programación con código, ¿ya? Eh, el día de hoy vamos a tratar, vamos a hablar con respecto a Dynamo, ¿no? Darles algunos alcances de esta aplicación, ¿ya? Para aquellos que de repente ya han tenido algún conocimiento previo o han podido usar, digamos, algunos scripts que a lo que llamamos a cada archivo, ¿no? Que vamos creando con Dynamo. Ya, y para aquellos que de repente no han visto absolutamente nada también, pues vamos a dar unos alcances para que se pueda interesar en llevar este curso, ¿no? Eh, este webinar, digamos que deriva del curso que se está dictando en TEDI, ¿no? Un curso de programación BIM con Dynamo, ya, en el cual vemos, pues, toda desde lo más básico hasta, digamos, llegar a desarrollar nuestros propios scripts, ¿no? Todos basados en ejemplos, pues, con lo cotidiano, lo que se va llevando dentro del entorno de trabajo, ¿no? Bueno, entonces, si es que hay algún problema con el audio, ¿ya? Si hay algún problema voy a compartir mi pantalla. Si es que hay algún problemita, por favor, me avisan. Déjame tener activado aquí el chat para estar pendiente, ¿ya? A ver, ¿ya? Me avisan, me confirman por favor si es que no hay ningún problema con respecto al audio o al video, ¿ya? Ya, perfecto, Cristian, ¿no? Muchas gracias, ¿ya? Entonces, bueno, me imagino que la mayoría de los que están aquí interesados en este webinar es porque en algún momento han escuchado sobre Dynamo, ¿ya? O Dynamo, como suele llamarse. Y pues vamos a hablar un poquito de qué es lo que hace y un pequeño ejemplo de lo que podríamos lograr a desarrollar, ¿ya? Un ejemplo de automatización, digamos, de un caso real, ¿no? Eh, una pequeña introducción a Dynamo, ¿no? Dynamo, digamos, aparece con la necesidad, pues, de que se necesita, digamos, crear o automatizar ciertos procesos que los software, ¿no? Que por defecto no nos ofrecen, ¿ya? Entonces hay ciertas tareas repetitivas que vamos creando una y otra vez que son totalmente manuales, ¿ya? Pero son muy, digamos, propias de la empresa o del profesional con el que está trabajando. Entonces, los software tradicionales, pues, no ofrecen o no crean, digamos, todas esas soluciones para cada una de las empresas o cada uno de los profesionales, ¿no? Si no nos llenaríamos pues de millones de botones, ¿ya? Pero para eso pues aparece la necesidad de poder crear o comenzar, digamos, a automatizar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Excel, ¿no? Cuando vamos un poquito más allá, le queremos sacar un poco más provecho a Excel, aparecen las macros, ¿no? Entonces, pero bueno, las macros pues nos obliga a aprender un poquito de Visual Basic o a programar con código, ¿no? A escribir nuestras macros, digamos, pues con los métodos, con las funciones, mediante textos, ¿ya? Que es básicamente una programación, llamémosla una programación tradicional, ¿no? Tradicional porque es la que, pues, normalmente se ha comenzado, se inicia, pues, con los programadores, se inicia con la computadora, ¿no? El tema de la programación tradicional, que pues existen diferentes lenguajes, diferentes formas de programar, compiladores, digamos, es un mundo más complejo que normalmente eh, aquellos profesionales que están inmersos en lo que es la ingeniería civil, en este caso para la construcción o arquitectura, no estamos, pues, digamos, capacitados o en la universidad no nos enseñan, digamos, este tipo de programación tradicional, ¿no? Normalmente, pues algunos que sí logran aprender por ahí algún curso con Python, C Sharp, de repente, ¿no? Sí se llega a tener algunos alcances para crear, digamos, algunas automatizaciones, ¿ya? Pero normalmente eso no se da, ¿no? No se da en la mayoría de profesionales
Y pues porque el ver, por ejemplo, como lo que estamos viendo aquí en pantalla, el ver una serie de textos con símbolos, con corchetes, paréntesis, no es muy amigable, digamos, para el entorno en que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces es una programación tradicional, ¿ya? Y dada esa necesidad de que necesitamos pues crear algunas automatizaciones y tampoco queremos meternos en el mundo de la programación tradicional porque tampoco queremos, digamos, dejar de ejercer nuestras profesiones, nace pues lo que vendría a ser la necesidad de una programación visual, ¿no? Eso, la programación visual, pues no solamente nace con Revit, con Dynamo, digamos, ¿no? Sino ya viene desde antes y viene también en otros entornos, por ejemplo, programación en el tema web, este, también, por ejemplo, en otro tipo de software, también ya vienen trabajando con el tema de programación visual. Se enseña también programación, por ejemplo, a niños usando programación visual, lo que, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo, ¿ya? Sin embargo, pues nuestro sector de la construcción siempre ha ido un poquito más atrás de las otras industrias, ¿no? En cuanto a los avances tecnológicos. Mm, muchos, pues, no me dejará mentir que existen muchos procesos muy tradicionales que venimos desarrollándolo, pues, desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, casi en todas las mejoras tecnológicas en el sector de construcción somos casi los últimos en incorporarlas, ¿no? Entonces, y eso pues hay un montón de información o muchas conferencias que indican o resaltan pues ese hecho, ¿ya? Y como les hablaba pues el tema de la programación visual es un tema que se está incorporando, digamos, o se está haciendo conocido de forma masiva o últimamente en cuanto a la ingeniería con el mayor uso o el uso obligatorio que se va dando en algunos casos o algunos países, ¿no? El uso del BIM, ¿no? Porque al trabajar ya pues con BIM estamos trabajando con mucha más información, ¿no? Muchos más elementos más detallados. Normalmente los proyectos que estamos realizando en construcción tampoco son tan típicos siempre hay cosas diferentes en uno u otro proyecto, pero siempre existen pues tareas que suelen ser repetitivas, ¿no? Tareas que, por ejemplo, tenemos que cambiar a mayúscula todos los elementos, por ejemplo, ¿no? Los nombres, supongamos, ¿no? Entonces, esa es una tarea que es repetitiva, es una tarea que me tomaría tal vez muchísimo tiempo realizarlo, ¿no? Pero es una tarea que yo lo podría automatizar, ¿no? Pues usando solamente una programación visual, usando la aplicación que es Dynamo, que nos permite hacer esa programación visual, ¿ya? Se llama programación visual porque lo que hace es, pues, tiene una especie de cajitas, ¿no? Una especie de cajas que dentro de cada una de las cajas, pues, tiene una función que hace algo en específico, ¿ya? Entonces, es visual porque yo como usuario, ¿no? Dentro del entorno, por ejemplo, de Dynamo, puedo ir conectando esos elementos y puedo ir haciendo, que me creen, digamos, algún algoritmo, ¿no? Pero de forma visual, ¿ya? Entonces, no tengo que estar escribiendo, digamos, todo ese código, no tengo que conocer lenguajes de programación, no tengo que tomarme demasiado tiempo para aprender, ¿no? Aparte que es un poco más sencillo de aprender, digamos, tiene un esquema, digamos, más amigable, ¿no? Eh, una vez que entendamos la lógica de funcionamiento en sí, pues básicamente nos podemos explayar para lo que nosotros necesitemos, ¿ya? Ese caso es un ejemplo bueno, de una página de GitHub de cómo se podría usar una especie de programación visual, ¿no? En el lado derecho, por ejemplo, está la traducción de lo que vemos en el lado izquierdo, ¿no? En un lenguaje de código, en este caso, por ejemplo, JavaScript. Y en el izquierdo, pues, está la unión de esas pequeñas cajitas, digamos, que hace algo en específico cada una de ellas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, podemos ver aquí, hay una caja de este color, dice que asigna una variable, un elemento. Tengo, por ejemplo, unos loops, ¿no? Que comienzan a repetir una función en las veces que yo la indique y cosas así, ¿no? Pero
es un poco más fácil de entender, un poco más fácil de comprender y no necesita pues de que yo de repente sea un ingeniero de sistemas, un ingeniero de software, un programador en sí, ¿no? Y esa es la ventaja que tenemos con el tema de la programación visual, ¿no? Y pues se está volviendo, como les comentaba, bastante más conocido, ¿no? Con la aparición del BIM, ¿no? Ya que existe mucha información que nosotros necesitamos manejar, necesitamos exportar, manipular, ¿no? Obtener, en todo caso, por ejemplo. Eh, de tal manera de que no perdamos esa información, reduzcamos el error, ¿no? Ya que muchas veces el uso o la manipulación de datos de forma manual, pues aumenta la probabilidad de error, ¿no? Mientras más cosas haga la máquina, mientras más cosas le indiquemos qué hacer a la computadora para procesar cierta información, eh, nuestro margen de error se va reduciendo o se va minorando, ¿no? Y más allá, pues, de que existen muchas tareas que, por ejemplo, en mi caso yo las considero aburridas, digamos, ¿no? Cuando yo encuentro algo que tengo que hacerlo muchas veces y no me gusta, me aburre esa tarea de estar repitiéndola muchas veces, intento hacerla con programación visual, ¿no? Y ya que lo hago una sola vez, pues me va a servir también para usarlo más adelante en todos mis proyectos o en aquellos proyectos que se asemejen a lo que quiero hacer, ¿ya? Existen algunos que están haciendo algunas preguntas, ¿ya? Igual pueden hacer las preguntas, ¿ya? Pero intentaré responderlas al final para no cortar, digamos, lo que vendría a ser la exposición, ¿ya? Eh, Así que igual estoy viendo el chat, así que las preguntas las dejamos un poquito para el final, ¿ya? Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es Dynamo? ¿No? Eh, Hay un concepto sobre Dynamo que dice Dynamo es una herramienta de programación visual para Revit, ¿no? Que nos sirve para automatizar flujos, trabajos personalizados, digamos, ya sea para modelado, para cálculo, ¿no? Diseño generativo y para todas las especialidades que nos permite trabajar con Revit, ¿no? Eh, y más aún también, por ejemplo, no solamente con Revit, también con Dynamo puedo usar, o lo puedo usar con Civil, ¿no? Con Civil 3D también está pues habilitado la opción dentro de Dynamo, ¿ya? Dynamo es un software, digamos, de código abierto, ¿no? Ya que su código está publicado, ¿ya? Pero nos aparece, digamos, con la instalación de Revit o la instalación de Civil 3D, ¿ya? Una vez que nosotros tenemos instalado esas dos aplicaciones o cualquiera de las dos, podemos hacer el uso dentro de Dynamo, ¿no? Eh, ok. Bueno, el 2015, por ejemplo, Dynamo está ya como complemento de Revit, ¿no? A- Anterior a ello, había la necesidad de instalarlo, digamos, independientemente, pero ahora ya se actualiza y cada vez que hay una actualización de Dynamo, nos aparece también como actualización de Revit si se mantiene actualizada, ¿ya? Ese es básicamente un concepto rápido de lo que vendría a ser Dynamo en sí, ¿ya? eh, Unos objetivos, por ejemplo, que nosotros tenemos dentro del curso, o los objetivos, bueno, lo que se plasma, digamos, o lo que se quiere lograr con este curso, básicamente, pues, es comprender los fundamentos de Dynamo, ¿no? O sea, saber cómo funciona, ¿no? Básicamente, cómo funciona, cómo es la lógica de funcionamiento, por qué debo usar este tipo de datos, por qué no debo usar ese tipo de datos, cómo verificar, digamos, la información que estoy obteniendo, cómo saber solucionar un error, ¿no? Cosas así, ¿no? Esos son los fundamentos básicos dentro de Dynamo, ¿ya? Lógicamente automatizar tareas dentro de Revit, ¿no? Vamos a ver cada vez que se estén hablando diferentes temas, pues vamos a ver eh, cómo podemos lograr una automatización de acuerdo al tema que estamos hablando, ¿ya? Eh,
crear algoritmos paramétricos, como por ejemplo, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo, cómo es un algoritmo de forma, cómo se crea elementos de forma paramétrica, ¿no? Cómo podemos nosotros tener unos inputs o unos datos de entrada hacia el usuario y de tal manera, pues a partir de ello generar información, ¿no? Generar elementos, generar modelos, o generar información, digamos, data nada más, ¿no? Y pues optimizar unos flujos de trabajo específicos, ¿no? Existen muchos flujos de trabajo que se automatizan ya a lo largo del uso, por ejemplo, de Revit. eh, siempre va a haber la necesidad pues de querer automatizar ciertas cosas, ¿no? Van a aparecer, como les comento, debido al manejo de mucha información, va a parecer que necesitemos realizar cambios a mucha información, vamos a requerir de repente actualizar mucha información y vamos de repente a necesitar conectar, digamos, Dynamo con Excel, conectar tal vez Dynamo con AutoCAD, con elementos IFC, obviamente pues siempre interconectándolo con nuestro modelo de Revit, ¿ya? Entonces voy a minimizar un poco esto, ¿no? Y aquí pues tenemos, digamos, en este caso es una ventana de Revit, ¿no? Entiendo que Revit ya es conocido, digamos, por la mayoría, ¿no? Si ya hemos escuchado acerca de Dynamo, pues creo que Revit ya también lo tenemos de conocimiento, digamos, ¿no? Revit es un software pues que nos permite el modelado BIM, ¿no? Eh, digamos, pensado principalmente para el proyecto de edificaciones, ¿ya? Pero no es, digamos, no es que no se pueda hacer otro tipo de especialidades, ¿no? O, por ejemplo, obras civiles se pueden hacer también, no hay ningún problema. Lógicamente que hay ciertas herramientas que están más orientadas al tema de edificaciones, ¿ya? Una vez que nosotros instalamos, ¿no? Puede ser Revit 2022, 2023, ¿no? 2024 o 2025, que es la última versión que se está trabajando, ¿ya? Nos aparece pues la opción de estos dos botones de Dynamo, ¿no? Primer botón es para abrir Dynamo en sí y segundo botón que nos estaría abriendo pues lo que es el Dynamo Player, ¿ya? En cuanto a Dynamo, ¿ya? Simplemente ejecutamos el botón y nos va a aparecer pues el entorno de lo que vendría a ser este Dynamo, ¿no? Es un software, digamos, una aplicación adicional, ¿no? No, puedo tener ambas ventanas abiertas, ¿no? En un costado Dynamo y en otro costado Revit, porque a veces tengo que interactuar, ¿no? Seleccionar algunos elementos o ver qué cambios estoy obteniendo, digamos, en mi modelo, ¿no? Eh, es una aplicación que tiene más o menos las mismas características que cualquier aplicación de Windows, ¿no? Tenemos nuestros menús en la parte superior, de guardar, abrir, exportar, que todas estas pues se vienen a dar a conocer dentro del curso, ¿no? Lógicamente, cuando queremos abrir un nuevo elemento, pues simplemente ejecutamos el nuevo elemento y estaríamos aquí con una nueva pestaña, ¿no? Entonces, creo que se congeló un poquito, vamos a esperar. A ver, un momento. Voy a cerrarlo porque no me deja manipular nada. Voy a cerrarlo un segundo, ¿ya? Y voy a abrir un archivo, digamos, cualquiera, ¿no? Un archivo de un sample que tenemos, que normalmente viene con la instalación del software, ¿ya? Para ver, pues, lo que podemos llegar a obtener o manipular dentro de Dynamo, ¿no? Por ejemplo, igual, Manage, abrimos Dynamo, vamos a ver si esta vez no se congela un poquito. Vamos a ver el nuevo y ya está, ¿no? En la parte de la izquierda, eh, tenemos, por ejemplo, en la parte de la izquierda las bibliotecas de Dynamo, ¿no? Eh,
con la primera instalación vienen solamente estos, ¿ya? Podemos hacer el uso de algunos add-ons o bibliotecas adicionales que son de otros programadores que normalmente pues las publican de forma gratuita y podemos hacer uso de ellas. Hay varias que son muy conocidas, Archilabs, que por ahí también se van a ir tratando, ¿no? Que son bastante interesantes, nos permiten hacer muchas cosas que normalmente no nos permiten las opciones básicas, ¿ya? En caso, por ejemplo, estas opciones o esta librería nos quede un poco corta, ¿no? Que necesitemos más funciones. Dynamo también tiene la posibilidad de que podamos usar la API de Revit, ¿no? Mediante el lenguaje de Python, ¿ya? Entonces, un siguiente paso, digamos, es de la programación visual para algunos casos en los que ya no se pueden llegar a lograr con las herramientas básicas de Dynamo y se hace el uso de la API de Revit para llegar a lograrlas pues mediante, digamos, el código tradicional, ¿no? Entonces Dynamo también me permite o también me deja pues crear nuestros códigos de forma tradicional con el lenguaje de Python, que es un lenguaje de programación de lo más sencillos de aprender, digamos, ¿no? Eh, Dentro de todas las pestañas que tenemos aquí en Dynamo, tenemos muchas que nos permiten trabajar con geometrías, con elementos de datos, de listas, diccionarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nodos de matemáticas, de interoperabilidad, ¿no? Una cantidad bastante extensa de elementos que nos permiten trabajar, ¿ya? Pero estamos viendo solamente la librería, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos elementos? Pues, por ejemplo, geometría, tenemos, por ejemplo, los puntos, tenemos nuevamente aquí los puntos y varios nodos que nos permiten crear, consultar, información de cada uno de estos elementos, ¿no? Y cómo es que se habla de un nodo, cómo que se conectan elementos, que se conectan valores. Pues si yo uso, por ejemplo, un nodo básico que me sirve para crear puntos, ¿no? Esto vendría a ser lo que yo les hablaba de unas cajitas, ¿no? Este elemento, por ejemplo, lo que me hace, o este nodo, ya porque lo llamaríamos nodo en adelante, lo que me hace es crear, digamos, un elemento o una acción en específico. ¿Qué es lo que me hace este elemento? Pues me crea un punto, ¿no? Que en el background o en el fondo de la pantalla yo puedo visualizar, por ejemplo, el elemento que se ha creado, ¿no? Que es un punto simplemente. Y este nodo, pues, tiene al lado izquierdo valores que son de inputs y al lado derecho valores que son del output, ¿no? Entonces, los valores de izquierdo son datos que me pide un nodo y en el lado derecho son elementos que me dan como resultado, ¿ya? Esa característica es casi para todos los nodos de Dynamo, ¿no? Una característica que se repite casi en todos, ¿no? Existen algunos que no tienen la misma funcionalidad porque son de otro tipo, son de selección, simplemente tienen un botón de output, ¿no? O cosas por el estilo, ¿ya? Pero en la gran mayoría, ¿no? Los más básicos funcionan de este modo. Lo que se va a enseñar es a poder determinar, poder saber qué tipo de datos va a ingresar, cómo saber qué tipo de elementos voy a conectar, porque si yo conecto cualquier otro tipo de elemento, pues lo que voy a tener es básicamente un error, ¿no? Como es este caso. Entonces, siempre lo que tenemos que hacer es, o lo que se hace, digamos, se parte de lo más básico, ¿no? De poder saber eh, cómo está conformado un nodo, cómo saber qué elementos necesita, cómo saber alimentar, digamos, ese nodo, ¿no? Así como existen, pues, estos nodos básicos, por ejemplo, ¿no? También existen, pues, aquellos nodos que un poco más avanzados, ¿no? Aquellos nodos que me permiten, por ejemplo, interoperar, aquellos nodos que me permiten crear geometría, no solamente un punto, sino algunos sólidos, cosas por el estilo. Y lógicamente que tenemos aquellos nodos, ¿no? De esta librería que me interactúan específicamente con Revit, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo separa? Porque yo creo una geometría aquí y no puedo ver esa geometría dentro de mi Revit, ¿no? Sí, puedo ver a veces como referencia algún elemento, pero normalmente no se visualiza la geometría. Es porque
Dynamo primero separa su geometría, primero se crea la geometría a nivel de Dynamo y posterior a ello ya se puede trasladar esa geometría a Revit, ¿no? Mediante diferentes posibilidades, ¿no? Pues Direct Shape o si es que tenemos alguna familia ya precargadas, también podemos crearla mediante eso, ¿ya? Entonces, esencialmente podemos hacer todas las funciones, la mayoría de funciones que podemos hacerlas de forma manual dentro de Revit, ¿no? Las podemos disponer aquí para poder crearlas también usando pues Dynamo, ¿ya? Podemos crear elementos, ¿no? Podemos modificar elementos, agregar propiedades, modificar propiedades, crear planos, eliminar vistas, un sinnúmero de posibilidades que se pueden tener, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, ya podemos ver aquí, en el caso, por ejemplo, de selección, simplemente, ya podemos leer nosotros la información que tenemos de nuestro modelo, ¿no? En este caso estoy con el modelo del sample de arquitectura, que es el modelo que viene por default para la versión del Revit 2022, ¿no? Y en la versión ya superior me viene otro tipo de sample, ¿ya? Pero existen muchos nodos que son los mismos a medida que han ido agregando de versiones, ¿ya? Por ejemplo, todos los elementos de una categoría, ¿ya? Simplemente lo que vemos, por ejemplo, este nodo me pide una categoría y me devuelve unos elementos. Entonces, simplemente yo le doy la categoría, yo le puedo decir, por ejemplo, devuélveme todos los muros, ¿no? Y lo que me hace rápidamente es me devuelve una lista de todos los muros que tiene mi modelo. Ya, entonces, esta información o esta forma de obtener la información dentro de Dynamo es bastante, o de mucha ayuda, digamos, ¿no? Porque yo a estos muros ya les puedo cambiar parámetros, puedo exportar estos muros con los parámetros que yo desee, podría, importar los datos de un Excel y colocarlos a esos muros que yo tengo ahí también, por ejemplo. O podría leer alguna cierta información de los muros, verificar qué muros tienen una longitud máxima, qué muros tienen una longitud mínima. eh, Muchas posibilidades. Podría crear una sección para cada muro, una elevación para cada muro o cosas por el estilo. Podría agregar una ventana a cada muro, una puerta a cada muro, ¿no? Pero ya con la información que tengo aquí, ¿no? Cada vez que yo abro este Dynamo, me lee toda la data, toda la base de datos de mi Revit y la tengo disponible aquí para operar, ¿no? Con esa información, ¿no? Entonces, eh, y así puedo cambiar, hablamos de ventanas, obtengo toda la información de ventanas y puedo tranquilamente ya eh, obtener esa información, ¿no? Digamos a nivel de obtención de información. Igual también no solamente puedo obtener información, sino también puedo crear información, ¿no? Por ejemplo, algo bastante simple. Vamos a ver por aquí. En elementos tenemos, por ejemplo, una categoría. Vamos a ver una de las más simples aquí, Structural Framing. Puedo tener, por ejemplo, la opción de crear columnas, digamos, ¿no? Puedo crear también, por ejemplo, vigas, ¿no? Puedo crear vigas. Puedo insertar elementos que son del tipo instancias de familia, ¿no? Aquellos elementos que son cargados a Revit mediante familias se pueden crear, ¿no? Basados pues en sus coordenadas, si es que pertenecen a una cara, si es que necesitan un elemento host, por ejemplo, con unas puertas, necesitan un donde hospedarse, ¿no? Igual que las ventanas, por ejemplo. También tengo la posibilidad, pues, si hablamos de estructuras, crear elementos de estructuras, hablamos de MEP, también podemos crear elementos de MEP. Si cargamos algunos add-ons, por ejemplo, podemos leer información de AutoCAD, convertirla en elemento de Dynamo y luego pasar los elementos de Revit. Ya también existe esa posibilidad. Y existe pues una cantidad bastante, digamos, interesante para crear eso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros desearíamos en todo caso crear, por ejemplo, una viga en cada muro que yo tendría, ¿no? Aquí, bueno, aquí tengo un modelo bastante extenso. Por ejemplo, vamos a cerrar esto de aquí.
¿ya? Vamos a abrir, vamos a crear uno nuevo. A ver, un momento. Entonces, bueno, a ver, mientras carga, vamos a esperar un ratito. Le llamamos a los refuerzos, a ver, RAID 24, así que cualquiera de los correspondantes. A ver, esperemos un momento hasta que pueda reaccionar, ¿no? Suele pasar este efecto cuando queremos mostrar algo, es donde más lenta se pone la computadora. Vamos a crear uno nuevo, metric, ya está. Ahí está, ¿no? Supongamos que tenemos aquí una vista 3D, yo tengo una cantidad de muros, digamos así, ¿no? Por ejemplo, esta. Y quisiera, por ejemplo, confinar mis muros, crear algunos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, crear podría crear columnetas, columnas en los extremos, o confinarla totalmente, ¿no? O simplemente, pues, colocar una viga encima de cada uno de los muros, ¿no? Entonces, eh, lógicamente que puedo hacerlo de forma manual, ¿no? Eso sí, no es ningún problema, ¿no? Pero si tengo demasiados muros, tengo demasiados, por ejemplo, el phaser que tengo que hacer ese procedimiento, entonces podría llevar mucho tiempo, ¿no? Y un proceso, un poco, digamos, aburrido, ¿no? Que podría yo estar usando ese tiempo tal vez para revisar mejor el proyecto, ¿no? En lugar de usar el tiempo para crear cosas que tranquilamente las podría automatizar, ¿no? Por ejemplo, podría colocar este nodo que es Select Model Elements, ¿no? Para poder seleccionar esos muros. O simplemente podría colocarle el All Element of Category, ¿no? Simplemente escojo la categoría. Vamos acá, le podemos indicar que queremos trabajar con la categoría Walls, ¿no? Más yo podría aplicarle filtros y solamente los muros del primer piso, solamente los muros que tengan un cierto parámetro o cosas así, ¿no? Dependiendo de alguna propiedad en específico que tenga. Este ejemplo, por ejemplo, no tiene, digamos, perdón, no tiene, solamente tengo tres muros, no tengo algún otro parámetro, ¿no? Pero podemos obtener, por ejemplo, su ubicación, ¿no? Cómo está creado este muro, ¿no? Y podemos detectar aquí, pues, las líneas de los tres muros que hemos creado, ¿no? Por ejemplo, aquí. Entonces, una vez que ya tenemos esta línea, tranquilamente nosotros podemos, por ejemplo, proceder a crear un structural framing que vendría a ser nuestras vigas, ¿no? Que se crean a través de una curva, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo aquí la línea, la curva, ¿no? Entonces, yo esto conectaría, que sería mi geometría. Me pide, por ejemplo, un level, entonces busco aquí algún nodo que me permita seleccionar los levels, por ejemplo es le ponemos level 2 o level 1, ¿no? Y me pide que le indique cuál es el structural framing type, buscamos cuál es el structural framing type, por ejemplo, vamos por aquí, en la opción de Selection, y por aquí va a haber Structural Framing Types, ¿ya? Aquí escojo cuál es el tipo de viga que le quiero colocar, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner esto de aquí. Una vez que termine el proceso, nos vamos a nuestro modelo y vemos que, por ejemplo, ya hemos creado las vigas en la parte inferior, ¿no? En este caso está en la parte inferior. Yo tendría que, digamos, desplazarlo hacia arriba, ¿no? Para que sea, digamos, como yo lo había pensado, ¿no? Hacia arriba. Entonces, lo que tengo que hacer es desplazarlo, ¿no? ¿Cuánto debo desplazarlo? Pues la altura de cada uno de estos muros. Entonces, ahí, por ejemplo, entra la opción de leer la información para reusarla para crear esta viga, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo leemos esa información? Pues esta información, vamos a ponerla por aquí un costadito,
Esta información la procedemos a leer con este nodo que me permite obtener los parámetros, ¿no? Es un nodo que se usa bastante cuando queremos leer información, colocamos el elemento y colocamos cuál es el parámetro que queremos leer, ¿no? Vamos a colocar mi teclado en inglés y ya está. Ya, lo que sí hay que tener mucho cuidado aquí es que el parámetro que le vamos a colocar o el nombre del parámetro tiene que ser pues escrito tal cual está escrito en el parámetro de nuestro modelo, ¿no? En este caso es un parámetro de sistema, digamos, no es un parámetro compartido ni un parámetro de proyecto. Entonces, tengo que escribirlo de todas maneras, sea o no compartido, de tal y cual yo lo visualizo aquí, ¿no? Si están en español, pues hay que poner en español, si están en inglés, dependiendo del idioma que están manejando, ¿no? Y pueden ver, por ejemplo, que aquí ya tengo esa información, ¿no? Estoy trabajando en este caso en milímetros, no he cambiado unidades. Tengan en cuenta que Dynamo ya desde hace varias versiones ya viene siendo adimensional, entonces yo no necesito estar convirtiendo unidades, solamente obtengo el valor numérico y esa información me la va a colocar en mi modelo sin importar también con qué unidades esté trabajando, ¿no? Simplemente son valores numéricos, ¿ya? Entonces, a esas líneas que yo había usado para crear mis muros, mis vigas, perdón, debería trasladar esta altura, ¿no? Para este caso, en los tres muros tienen la misma altura, pero yo podría pues a uno de ellos hacerlo un poco más chiquito para ver que de verdad funcione, ¿no? Entonces, vemos aquí y aquí tengo una altura diferente, 4000, 6000 y 6000. Entonces, lo que podría hacer, pues, desplazar esta altura hacia arriba, ¿no? ¿Cómo podría desplazarlo? Pues, existe un translate, ¿no? Translate con dirección, por ejemplo, translate con coordenadas, ¿no? Puedes usar con dirección, con coordenadas. Eh, en esto de la programación, por ejemplo, no existe, digamos, una única forma de llegar a un resultado. Ya es algo que siempre menciono, que existen muchos caminos para llegar a obtener el mismo resultado, ¿no? Entonces, no hay ninguno mejor que otro. Probablemente algunos sí sean mejores que otros, pero siempre, pues, hay diferentes formas de lograr lo mismo, ¿no? Entonces hay diferentes formas que son diferentes nodos, pero igual yo puedo llegar a obtener el mismo resultado, ¿no? Ya es cuestión del usuario, de la experiencia que se tiene, a ver cuál es más fácil obtener o qué información es más fácil obtener, ¿no? Entonces, simplemente aquí conectamos a la geometría que queremos, vemos que Dynamo me trabaja bastante bien con el tema de listas, ¿no? Acá tengo diferentes elementos, por ejemplo, obtenidos, me lo reconoce aquí y logra conectar con estos otros elementos que también son tres, por ejemplo, ¿no? Para poder hacerme esa gestión del trasladar esa geometría. Me pide la dirección, como lo quiero trasladar hacia arriba, entonces estamos hablando de un vector en Z, por ejemplo. Vamos a ponerlo por aquí. Esta vez se me complica encontrar el vector en Z. Ahí está. Tenemos un vector en Z y ya está, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, en la parte inferior, ¿no? Que ya se ha trasladado esos muros, esas líneas hacia arriba, ¿no? Lógicamente, aquel muro que tiene menos altura, pues se ha desplazado un poquito más abajo, ¿ya? Entonces, vemos que hasta ahí, por ejemplo, me funciona. Ahora mis vigas ya no lo voy a crear con la geometría que tenía abajo, sino con la geometría que he trasladado hacia arriba, ¿no? Entonces, simplemente modifico este nodo, se me actualiza la información y ya cuando nuevamente entre a mi modelo, ya voy a tener, por ejemplo, las vigas que están colocadas en la parte de arriba, ¿no? Lógicamente que aquí tengo que hacer unos ajustes, ¿no? Unos ajustes que, digamos que se van a ir conociendo, ¿no? Algunos ajustes como, por ejemplo, podría yo bajar el muro o podría la viga subirle superalte, ¿no? Dependiendo de a qué altura quisiera llegar, ¿no? Pero en términos generales, digamos que logramos o hemos logrado, digamos, hacer este sentido, ¿no? Si, por ejemplo, yo quisiera subir esta viga un poco más, o sea, estaríamos hablando de que, por ejemplo, yo podría desplazar todavía la altura de la viga, ¿no? O sea, esta viga, por ejemplo, dependiendo de la familia que tenga, ¿no? Esta viga, por ejemplo, en este caso, no tiene una altura definida, perdón, seleccionar wall. Ya, esta viga, por ejemplo, vamos a ver aquí. Tenemos una altura, bueno, tiene una altura, por ejemplo, de 91,20, ¿ya?
podríamos intentar desplazar esa geometría, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tendríamos que entrar ya al tipo, ¿no? Tendríamos que obtener el tipo de este elemento y leer la información del tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque existen aquellos que, bueno, conocen Revit, por ejemplo, aquellos que han trabajado con Revit saben que existen algunos parámetros de instancia y existen algunos parámetros de tipo. Ya, entonces, cuando queremos trabajar con elementos en sí, con instancias, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos como resultado simplemente las words como instancias. Solamente nos permiten, pues, leer los parámetros en general se pueden visualizar aquí en el lado izquierdo, ¿no? Que vendrían a ser los parámetros de tipo, de instancia, perdón. Entonces, cuando modifiquemos algunos de estos parámetros de instancia, van a ser unas modificaciones solamente para el elemento que he modificado. Pero cuando entramos aquí al edit type y modifiquemos este parámetro de tipo, esos parámetros se van a cambiar en todas las vigas, ¿no? Por decirlo así. Y entonces, esa información también se puede leer, ¿no? Se puede leer el tipo, se puede leer el parámetro y hacer ese cambio, ¿no? Supongamos que yo, por ejemplo, leo ese parámetro o de repente quiero que el usuario ingrese ese dato de forma manual, que 91.20, por ejemplo. Puedo también pues indicarle manualmente, digamos, esa modificación, ¿no? Por ejemplo, aquí. Entonces, en lugar de desplazarlo solamente esta altura, pues podría aplicar una pequeña fórmula, ¿no? Podemos, por ejemplo, h de muro, y le podríamos sumar esa altura de la viga, ¿no? Que es 900, vamos a poner 900, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, conectamos aquí y tenemos una pequeña formulita en la que ha sumado esos valores, ¿no? Entonces, y luego pues ya esto de aquí pasaría a ser mi nueva distancia, se suben un poquito más y automáticamente se va actualizando todo y ya tendría pues mi viga un poquito más abajo, mi viga un poco más arriba de mi muro, ¿no? Entonces, como ven, estas cosas o estos pequeños scripts, en este caso muy particular, he podido pues tener una pequeña automatización, ¿no? Podría yo, por ejemplo, colocar una columna al inicio, una columna al final, escoger, digamos, por ejemplo, un structural frame de concreto, ¿no? Y ya tendría definido pues un pequeño alféizar. Podría yo, por ejemplo, detectar cuál es el espesor del muro. Si es un muro de 25, colócale una viga que tenga ancho de 25, y si es un muro de 15, colócale un ancho de 15, ¿no? Y así podría yo ir colocando más lógica, digamos, a mi script, ¿no? Dependiendo de cuál es el uso que yo le quiera dar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como ven, es bastante interesante y bastantes cosas de las que se podría llegar a crear, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo bastante básico, bastante elemental, ¿no? Que se llegan a desarrollar, pues, a medida que se van a ir aprendiendo el uso de estos nodos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, nodo de selección, nodo de modificación de geometría y finalmente terminamos con un nodo de creación de elementos dentro de Revit, ¿no? En cuanto a los scripts que se van creando, ¿ya? Siempre es, básicamente hay un orden, ¿no? Comenzamos desde los inputs, la generación de lo que queremos hacer y finalmente viene la producción final o el output final de este elemento, ¿ya? Todos estos temas, ¿no? Tanto el manejo de elementos, por ejemplo, aquí mediante listas, ¿no? Estamos hablando aquí de unas listas básicas, nada más de elementos, pero podemos tener listas anidadas cuando agrupemos nuestros muros, por ejemplo, por piso, por tipo, por algún parámetro en específico, y vamos a ir manejando esos parámetros, esas listas anidadas, modificando solamente algunas listas en específico, filtrando elementos, ordenando elementos también, ¿no? Con una serie de versatilidad para manipular esta información, ¿ya? Lógicamente que toda esta información, pues mientras yo no le aplique estos nodos, ¿no? Que son, por ejemplo, para crear elementos o estos nodos que son para modificar elementos dentro de Revit, no se va a ver reflejado nada todavía, ¿no? Todos los nodos que podamos ir creando con geometría, con inputs, con listas, con los más,
van a ser, digamos, específicamente para Dynamo, ¿no? Cuando queremos ya ver esa información en Revit, ¿no? Actualizar esos cambios, crear esa geometría, modificar tal vez esa geometría, vamos a hacerlo ya a través de la librería de Revit, ¿no? Entonces, sin embargo, existen algunos, ¿no? Sin embargo, pues a veces esa librería Revit no es lo suficientemente, digamos, no tiene la suficiente cantidad de opciones, ¿no? que necesitemos. Hacemos uso ya de los paquetes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, varios paquetes. El Beam of Notes, que me permite, por ejemplo, la información de CATS. Bueno, esto de aquí, la Nemo River, que me sirve para crear elementos de refuerzo, ¿no? También podemos crear elementos de refuerzo, automatizar también esos procesos, ¿no? Por ejemplo, tal vez crear estribos, crear columnas, hacer en columnas, hacer en vigas, ¿no? Bastantes cosas se pueden ir creando, ¿no? Se van viendo pues cómo crear aceros en zapatas, cómo crear aceros en columnas, cómo desarrollar un pequeño estribo, ¿no? Y de ahí en adelante ya pues el alumno o el usuario ya viene haciendo agregándole más lógica hasta llegar a crear su proceso, ¿no? La idea de la idea, por ejemplo, de básica del curso o la idea de lo que se tiene contemplado dentro de Dynamo para BIM es que el alumno o el usuario sepa cómo es que funcionan pequeños scripts, ¿no? Entienda cómo funciona, cómo armar una lógica pequeña, ¿no? Entonces eso es como un Lego, ¿no? Una vez que sabemos cómo unir dos pequeñas piezas y ya a partir en adelante ya es inimaginable las cosas que se pueden desarrollar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, basta que el usuario aprenda cómo crear, por ejemplo, usar el nodo para crear elementos como vigas, cómo obtener la información para crear esas vigas, ya digamos, se abren las puertas, es la opción ya infinita de poder crear esos elementos, ¿no? Se pueden crear a través de líneas de AutoCAD, se puede crear a través de perímetros de losas, sobre muros, etcétera, digamos, ¿no? La posibilidad es bastante extensa, ¿ya? Entonces, eso es algo básico, por ejemplo, de lo que se puede crear, ¿no? Si es que de repente se ve muy complicado, muy difícil tal vez entenderlo, porque le he hecho un poco rápido, ya que estamos tratando solamente de un webinar, hablando algo de forma genérica. Nosotros se trata de ir desde lo más básico, ¿no? Desde el uso de un solo nodo con su conexión y el output hasta crear un script, digamos, de este tipo o más avanzado incluso, ¿ya? Y lógicamente que pues todos los elementos que todos los ejemplos que se van creando son básicamente ejemplos del desarrollo pues, de proyectos que se vienen realizando, ¿no? Y también pues hay muchos casos en los que los alumnos plantean sus soluciones, hay muchos de los alumnos que están, digamos, trabajando, que tienen algunos problemas y ya intentan solucionarlo a medida que se va llevando el curso. Hay muchos casos que pues se plantean también como ejercicios para pues el resto del grupo, ¿no? La idea es que tener un grupo participativo, digamos, ¿no? Un feedback de ambos lados, de tal manera que pues se vuelve mucho más interesante, ¿ya? ¿Para qué también más podemos usar, por ejemplo, ¿no? Supongamos, vamos a ver si ya reaccionó, aquí está, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que tenemos, voy a cerrar esto para que no tenga alguna complicación. Ya está. Voy a abrir un pequeño archivo nuevo. No, perdón, ya está. Voy a abrir un archivo nuevo. Ya que es un archivo nuevo esto de aquí, a ver, perdón. Esto de aquí no es. Déjeme abrir otro archivo. Vamos a ver un segundo.
No me sale la opción de nuevo, no sé qué pasó. A ver, espera un segundo. Recién me sale el mensaje. Ya está. Ok, ya supongamos que eso es un archivo nuevo, ¿no? Ya, entonces uy, ya. Supongamos que este es un archivo nuevo, ¿no? Entonces vamos a ir aquí, por ejemplo, a Dynamo, ¿no? Y vamos a abrir aquí uy, se cerró, perdón. A ver, nuevamente, vamos aquí a Dynamo. Ya parece que hay un conflicto con que esté abierto el otro, a ver, esperemos que cargue. Aquí, por ejemplo, tenemos un script, ¿no? Que me crea, digamos, un canal basado, pues, en una geometría que yo le indique, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir aquí a arquitectura, vamos aquí a Model Line. Tenemos, por ejemplo, una línea, un alineamiento, digamos, ¿no? Extraído eh, de Civil, por ejemplo, ¿no? O tenemos cualquier geometría, ¿ya? Que tenga la característica de un alineamiento. Ay, pero no hay un mensaje que están enviando. Ah, un poco raro. Ya. Bueno, el, como le decía, supongamos que tenemos este alineamiento y tenemos pues aquí un pequeño script que me genera, digamos, eh, cierta información, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, todo este script, ¿no? Para explicarlo de manera rápida, tengo aquí la selección, por ejemplo, de ese recorrido y tengo aquí, por ejemplo, las dimensiones que debería tener ese canal, ¿no? Y lo que me hace, por ejemplo, es me desarrolla toda la lógica, ¿no? De tal manera que voy a llegar a obtener, pues, digamos, un entregable final que vendría a ser un canal, ¿ya? Pero se lo voy a mostrar cómo funciona para que se pueda saber, ¿ok? Ya, entonces aquí, por ejemplo, le ponemos, es un nodo que me permite interactuar con Revit, ya, digamos, seleccionar elementos de Revit, simplemente le pongo Select, lo selecciono y ya tengo yo aquí, pues, el elemento seleccionado, ¿no? Como ver aquí, por ejemplo, que me dice un element y me aparece un ID. Ya, esto de aquí no se me ejecuta de forma automática porque está seleccionado aquí la forma manual y yo tengo que darle en la opción de Run o la opción de crear, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Lo que se me crea, ¿no? Me crea pues un canal, digamos, ¿no? De acuerdo a la geometría que yo le he indicado. Si voy a ver aquí en Revit, por ejemplo, ya, a través de esta línea nada más, ¿no? Lo que me hace es, me comienza a crear pues estas líneas o este canal en específico, ¿no? Me tiene en cuenta la junta de separación, me tiene en cuenta la longitud de cada uno de los tramos y lógicamente yo los puedo manipular, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahora le decimos que estos tramos no deberían ser de 440, sino pueden ser de 8 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces le vuelvo mi cota inicial, digamos que va a ser ahora, por ejemplo, de 1, mi cota final va a ser solamente de 1,50. Yo le puedo dar nuevamente en round y vamos a ver que tenemos ya esos cambios, ¿no? Tenemos paños ya de 8 metros, ¿no? A comparación de hace un momento que tenía paños de 4 metros, por ejemplo, y ahora tenemos estos paños ya de 8 metros de acuerdo a ello, ¿no? Si, por ejemplo, la junta igual yo la quiero cambiar, pues procedo a ponerles, digamos, juntas de medio metro, por ejemplo. Le damos nuevamente en procesar
y vamos a ver que en realidad pues estamos obteniendo elementos de forma paramétrica, ¿no? Entonces, igual yo puedo cambiar también información, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con elementos del muro, por ejemplo, vamos a poner alguna medida que se pueda visualizar. Por ejemplo, un ancho interior le vamos a poner de 1,50. Le vamos a poner aquí en procesar. Vamos a minimizar. ¿Ya? Y vamos a ver que, por ejemplo, tendría aquí un ancho interior 1,50, ¿no? Entonces, como ven, pues todas las medidas, todos los atributos son totalmente modificables, ¿no? Entonces, además de ello, yo podría pues también automatizar, por ejemplo, la creación del acero, ¿no? También podría colocarle para que se cree de forma automática el acero, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de un caso real que se ha usado para generar, pues, eh, los elementos de un tipo de canal, por ejemplo, de tal manera que se pueda automatizar o se pueda crear, digamos, de forma más rápida, ¿no? Ya es una forma más práctica de poder crear pues estos elementos. Ya entonces yo con ellos simplemente con tener definido pues este alineamiento, ¿no? Por ejemplo, se puede modificar así, ¿no? Entonces nuevamente procesamos esta información aquí, ¿no? Y vamos a ver que se vuelve a actualizar, ¿no? Y así podría yo tener pues toda mi geometría, digamos, de este canal, de tal manera que podría verse reflejado, digamos, todos esos cambios, ¿no? Como pueden ver aquí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es una automatización de un proceso, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Que realizarlo, digamos, de forma manual, pues sería bastante, bastante más complicado, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo tener digamos, o tener un script que me va a hacer todo ese trabajo, ¿no? Yo podría definir simplemente incluso las cotas de inicio, las cotas de final, podría usar Civil podría ser Civil con Dynamo para exportar esa información de Civil, ¿no? Esas cotas. Y aquí leería esa información, pues, y crearía mi geometría, ¿ya? Entonces, ese es un caso práctico, ya eso era básicamente lo que se tenía, digamos, pensado conversar o continuar en este webinar, ¿no? Es básicamente para explicarle, digamos, alguna de las posibilidades que se pueden hacer con Dynamo, ¿ya? Se puede, no solamente como ven, se usa simplemente en edificaciones, podemos trabajaros también en este caso un tipo de obra, por ejemplo, como es un canal, se puede automatizar ciertas cosas, por ejemplo, para puentes, ¿no? Digamos, es infinita la forma, ¿no? Mientras se está usando, se requiera el uso del software Revit, podríamos pues seguir utilizar, digamos, Dynamo sin inconveniente, ¿ya? Y pues lógicamente que si se logra aprender la lógica de Dynamo para en Revit, en cuanto a las librerías, por ejemplo, de matemáticas, de listas, de geometría en sí, es la misma que para el Civil, ¿no? Simplemente pues en términos genéricos, digamos, en lugar de que tener Revit, tenemos pues la librería o las librerías que nos permiten trabajar con Civil, ¿ya? Pero una vez que se aprende esto, pues ya podríamos trabajar para diferentes interfaces, ¿no? Por ejemplo, y también pues no serviría de repente, en algún momento se quiere aprender, por ejemplo, la competencia, digamos, de lo que vendría a ser este Dynamo, que es Grasshopper, ¿no? Grasshopper también nos permite automatizar diferentes procesos en ese sentido, ¿ya? Entonces, y la lógica es más o menos parecida, ¿no? Entonces, eh, es como cuando aprendes a escribir y, digamos, intentas escribir con diferente tipo de letra, no se, no se te genera una complicación mayor que cuando recién aprendes a escribir, ¿no? Entonces, se te abre la puerta para muchas posibilidades, ¿ya? Eh, y lógicamente que existe una comunidad también bastante amplia en cuanto a Dynamo, ¿no? Para aquellos que están comenzando a aprender,
para aquellos que quieran practicar. Bueno, existen los foros de Dynamo, existen muchos videos también, videos tutoriales, en los que se puede ir aprendiendo muchas más cosas, ¿no? Hay cosas muy interesantes que muchos profesionales también han ido implementando, ¿no? Usando Dynamo, ¿ya? Entonces, yo creo que ahora podemos dar paso a las preguntas, ¿no? Que por ahí he estado viendo, que han estado solicitando, ¿no? No sé a ver, está por aquí César, no sé si alguien me apoya con el tema de las preguntas. Ingeniero, buenas noches. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches con todos, estimados. Estamos muy agradecidos, ingeniero, por la ponencia que nos ha brindado. Efectivamente, aquí tenemos algunas consultas. A ver, vamos a empezar con Esmeri. Nos dice, buenas noches, tengo una consulta. En general, para el modelado de un tijeral de cajón para una cobertura metálica curva, ¿cuál sería el proceso para modelado? Me gustaría escuchar alguna recomendación. Ya, bueno, para el caso, por ejemplo, de modelado de una cobertura, no podrías primero detectarla o crear la geometría usando la opción de crear elementos curvos dentro de Dynamo, ¿ya? Luego, por ejemplo, podrías aplicarle los splits, ¿no? Por longitud o por cantidad, ¿no? Para poder crear saber cuántas montantes, cuántas diagonales van a tener, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues procederías a unir, digamos, esos elementos, ¿no? Dentro del curso hay una clase en la que, por ejemplo, creamos un tijeral simple, ¿no? Que el concepto es más o menos parecido. Primero creas, digamos, toda la línea, ¿no? Genérica de lo que vendría a ser tu cobertura, ¿no? Luego, según el parámetro que tú desees, ¿no? Por la cantidad de conexiones, la cantidad, digamos, de montantes que van a tener, ya lo podrías hacer la subdivisión, ¿no? Una vez que haces la división, puedes comenzar a unir los puntos inferiores con los superiores y tendrías, pues, esas montantes, ¿no? Luego, a las listas que tienes de elementos inferiores, le eliminas un elemento y a la lista que tienes de superiores también cambia, digamos, déjame explicar acá en una pizarrita mejor, porque si no se va a entender un poco más. Por Claro, ejemplo, aquí, ingeniero. vamos a ver. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos este tijeral, ¿no? Perdón por el pulso, ya. Aquí tenemos creamos, digamos, esta geometría primero, ¿no? Luego comenzamos a crearle, por ejemplo, un get point at parameter, que puede ser según la cantidad de elementos, ¿no? Vamos a ir creando estos puntos, ¿no? Luego, pues, se procedería, ¿no? A crear estos puntos de forma vertical, ¿no? Y ya tendría pues la otra parte, digamos, de lo que vendría a ser mi tijera, ¿no? Luego, dependiendo de cómo está configurado estructuralmente, puede ser que de este lado tengan esta dirección a diagonales y de este lado tengan esta dirección, o puede ser que todas tenemos sentido, ahí sí ya este es un criterio estructural, pero podríamos pues a esta lista de puntos que tenemos aquí arriba, digamos, quitarle, por ejemplo, el último punto, a esta lista que tenemos aquí abajo, por ejemplo, quitarle, digamos, el primer punto, de tal manera que lleguemos a unir de forma diagonal, ¿no? Más o menos así, ¿ya? Pero digamos, es un trabajo básicamente del entendimiento de los elementos que tenemos en las listas, ¿no? Podría usar un shift index para borrar, digamos, mover, digamos, la lista, ¿no? Como una especie de rotar. Tenemos varios elementos en una lista, hacemos que el primer elemento pase al último, ¿no? Entonces, y de mi otra lista tenemos todos estos elementos, entonces llegaríamos a conectarlo, digamos, algo por decirlo así en diagonal, ¿no? Lógicamente que para explicar todo esto sería mucho mejor cuando se esté hablando del tema de listas, se esté hablando de todas las opciones que tenemos para listas, ¿ya? Porque la base de aprender a manejar este Dynamo, pues es la manipulación de listas, ¿no? Tenemos muchas opciones para aquí para listas, ¿no? Entonces, eh,
hay, por ejemplo, dos o tres sesiones que son básicamente dedicadas a listas porque en mi criterio es lo más importante, el saber entender el manejo de esas listas, ¿no? Cómo operar las listas, cómo saber qué no usar, qué elemento, qué índice usar para conectar con otro elemento. Si uso lista, si uso, pues, por ejemplo, los nodos, digamos, el modo corto, el modo largo, el modo cross, una cierta infinidad de opciones que tenemos, ¿ya? Pero en forma genérica, pues es esa la respuesta, ¿no? Excelente, ingeniero. Muchas gracias. Aquí también tenemos otra consulta. Espero que Smedi esté conforme con lo que le ha indicado el ingeniero. Es más, se lo ha detallado en la pizarrita. También tenemos una consulta de Anthony, ingeniero. ¿Se puede usar un Excel para llenar un parámetro compartido? Sí, bueno, eso sí es, sí se puede, tenemos la opción del import y el export, ¿no? Y aquí tenemos los nodos que nos sirven para importar, en este caso, información, ¿no? Pero hay que tener cuidado que si queremos importar esa información, también tendríamos que tener el ID del elemento para saber a qué elemento le vamos a poner esa información, ¿ya? Pero sí, sí es posible, ¿no? Mm, comprendo, ingeniero. Muchas gracias. Espero que Anthony también esté conforme con su respuesta. Aquí tenemos una pregunta oculta. Nos dice, ¿Dynamo y Python son similares? No, Python es un lenguaje de programación, ¿no? Que no solamente se puede usar con Dynamo, ¿no? Se puede usar para muchas cosas, inteligencia artificial, manejo de datos, eh, todas las librerías que podríamos usar con Python, ¿no? Python básicamente es un lenguaje de programación, ¿no? Lo que sí podemos usar es nodos de Python scripts dentro de Dynamo que nos permite, pues, crear, digamos, nuestros procesos, nuestros scripts de la forma tradicional, ¿no? Entonces es muy distinto, ¿no? Python es un lenguaje de programación y Dynamo es una aplicación para programar de forma visual. Comprendo, ingeniero. Muchas gracias. No sé si de repente a usted al interno le han enviado alguna consulta, ingeniero. Ya, al interno, bueno, Edwin Hans dice, buenas noches, ¿cómo se puede aplicar el uso de la IA para mejorar aún más el flujo del trabajo con la programación? Ya, bueno, en el caso, por ejemplo, dentro de los nodos que tenemos disponible, digamos, ¿no? No aparecen, tenemos lo máximo, digamos, que es del diseño generativo, ¿no? Pero en el tema de la IA todavía no está, digamos, incluido con la programación visual, ¿no? Sin embargo, pues se puede usar el tema de inteligencia artificial, pues ya con lenguaje de programación, ¿no? Entonces, es, ¿y cómo se puede aplicar? Pues para que trabaje la inteligencia artificial se necesita entrenar ese modelo, ¿no? Y ese modelo se entrena pues con mucha información, ¿no? Existe, por ejemplo, aplicaciones con inteligencia artificial dentro de Revit, ¿no? Que, digamos, aprende, digamos, por decirlo así, la inteligencia artificial a saber a qué elementos crear una vista, a qué elementos poner etiquetas, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Entonces, por ahí sí va el camino en el tema del apoyo de la inteligencia artificial para los proyectos de construcción, en este caso usando, por ejemplo, Revit, ¿no? Hay una aplicación web, ¿no? Una aplicación web, por ejemplo, en la que se desarrolla a nivel de masas tu diseño dentro del Revit y pues esa inteligencia artificial crea el desarrollo
si es, por ejemplo, para departamentos, crea la distribución, te crea los planos, incluso te hace algunos planos de instalaciones básicas, ¿no? Entonces, pero lógicamente es por el entrenamiento de toda la información que ha sido alimentado, ¿no? Comprende, ingeniero, muchas gracias. Aquí nos acaba de llegar una última consulta también al interno. No se preocupen, chicos, si tienen alguna consulta, pueden irla dejando y aquí vamos a absolverlas todas. Es justamente la intención de realizar este webinar. Entonces, nos dice, ¿qué saberes previos necesito para entender a detalle el curso de Dynamo? Aquí lo más importante para aprender, para llevar el curso de Dynamo es conocer Revit, digamos, a un nivel intermedio, ¿no? Porque, básicamente porque lo que vamos a hacer aquí, necesitamos saber cómo funciona Revit para poder saber cómo crear estos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no sé cómo colocar una puerta en Revit, entonces de forma programática se me va a hacer un poco o muy complicado entender cómo es que coloco esa puerta dentro de Revit, ¿ya? Entonces, es importante que conocer Revit, pues, por lo menos a un nivel intermedio, ¿no? Pues en el tema de Dynamo sí lo vemos desde cero, así que no hay ningún problema, no hay que saber programación, no hay que saber algún lenguaje de programación por el estilo, ¿no? Simplemente con saber el tema de cómo se mueven los elementos dentro de Revit y cómo se hacen algunas acciones también dentro de Revit. Ah, ya, listo, comprendo, ingeniero, está todo claro. Bueno, de momento parece que ya no tenemos más preguntas, entonces quiero darle las gracias, ingeniero, por este webinar, que espero haya quedado claro tanto para toda nuestra comunidad TEDI como también para usted haya quedado claro todas las consultas. Bueno, entonces, por mi parte, agradecerle a todos por la audiencia, ¿no? Espero que se haya podido entender un poquito con respecto a Dynamo, ¿no? Espero que más allá de matricularse o de llevar el curso, pues le nazca la curiosidad por seguir investigando con respecto al tema, ¿no? Es un tema bastante amplio, ¿no? Y créeme que en muchos casos se van a ahorrar mucho, mucho trabajo, muchos dolores de cabeza menos, ¿ya? Cuando vean este tema, ¿no? Eh, como toda cosa, o no, o todo proceso nuevo, ¿no? Y más aún en ese tema de la programación, a veces la curva de aprendizaje es un poquito difícil al inicio, pero ya de ahí en adelante pues se hace bastante divertido, ¿ya? Así que les invito a conocer este Dynamo, les invito a conocer sobre programación visual. eh, y bueno, y si el interés es aún mayor, pues también a aprender a interactuar con la API, o con Python o con C Sharp, ¿no?